Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Enlaces en la descripción. Cazadores de sombras. Las últimas horas. La cadena de oro. De Cassandra Clare. Epílogo. Chiswick Hall, Londres. No muy lejos de las luces de Londres, los guardias Nefilim habían escoltado a Tatiana hasta la casa de Chiswick, con las puertas y los paseos estrangulados por espinos que los hacían casi intransitables. Los arbustos espinosos arañaban la luz del sol en cada ventana e impedían que los guardias, entre los que estaban sus hermanos, Gabriel y Gideon, pudieran ver el interior de la casa mientras Tatiana recogía sus cosas y volvía a la puerta principal con una pequeña maleta marrón en la mano. Los miró desde lo alto de los escalones. Me gustaría que se me permitiera ir una vez más al jardín, pidió. No creía que se le notara en la cara el odio que sentía hacia ellos. No parecía que lo supieran, nunca habían entendido cuánto merecían su desprecio, para poder despedirme de los recuerdos de mi marido y de mi padre. Una especie de espasmo pareció cruzar el rostro de Gabriel. Gideón le puso una mano en el hombro. Nunca habían respetado a su padre como debían. Nunca lo habían llorado después de permitir que Will Herondale y Jem Carstairs lo asesinaran. Gideón asintió. Adelante, ve, dijo con un pequeño gesto. Te esperamos aquí. Herondale, pensó Tatiana mientras se encaminaba hacia los jardines italianos. La sangre impura les corría por las venas. En su opinión, su frecuente aparición en los libros de historia era inmerecida. Debería haber muchas más menciones de los Lightwood y menos de los Herondale. Después de todo, no la sorprendería que la esposa bruja de Herondale no fuera la primera sangre subterránea que mancillaba su estirpe. Había llegado a la pequeña estructura de 4 muros en el centro del jardín. La puerta no estaba cerrada con llave, y maldijo a Grace mentalmente. Niña estúpida y perezosa, y se apresuró a entrar para ver si se había producido algún daño. Aliviada, vio que el ataúd de Jessie estaba impoluto, la madera brillaba y el cristal no tenía ni una mota de polvo. La antigua espada Blackthorn, que un día sería de su hijo, colgaba brillante en la pared. Puso una mano sobre la superficie del ataúd. Allí estaba su niño, su príncipe durmiente. Se parecía a su marido. Rupert había tenido la misma elegante estructura ósea, la misma delicadeza y perfección en los rasgos y las formas. El día que lo arrancaron de su lado fue toda una tragedia. Detuvo el movimiento de todos los relojes de esta casa y los de la mansión en el campo en el momento en que se llevaron su cuerpo, ya que para ella el mundo se había acabado. Salvo por Jessie. Vivía para Jessie, y para la venganza. No has de preocuparte, dijo una voz suave. Antes de mirar, Tatiana ya sabía quién había hablado. Al principio fue un remolino de polvo, un puñado de arena brillante que se transformó en la silueta de un hombre apuesto, vestido de gris y con ojos como esquirlas de cristal. Grace lo cuidará, afirmó Tatiana. Se preocupa por su hermano más de lo que tú te preocupas por nadie. No dejaré que le pase nada a Jessie, dijo el príncipe del infierno. Lo que lleva es demasiado valioso. Tatiana sabía que no estaba realmente allí, que Belial no podía caminar sobre la tierra más que en forma de aparición. Aún así, brillaba como el cristal roto, como una ciudad ardiendo. Decían que Lucifer era el ángel más hermoso que había perdido el cielo, pero Tatiana no lo creía. No podía haber ningún ángel más bello que Belial, pues siempre estaba cambiando. Tenía miles de formas. ¿Por qué iba a creerte?, preguntó ella. Dejaste que yo enfermara por el veneno, y pude haber muerto. Me prometiste que solo mis enemigos sufrirían daños. Y mira, señaló con la mano hacia el patio, donde Gideon y Gabriel la guardaban. ¿Siguen vivos? Nunca te habría dejado morir, le aseguró Belial.
Era necesario que no sospecharan de ti. Lo que hice fue para salvarte. ¿Salvarme de qué? Preguntó con una amargura que le tiñó la voz. ¿De pudrirme en prisión mientras mis enemigos se vuelven más fuertes? Belial puso las manos sobre el ataúd de Jesse. Tenía los dedos largos como patas de araña. Ya hemos hablado esto, Tatiana. La muerte de Bárbara fue un regalo que te hice, pero fue solo el principio. Lo que tenemos en mente para los Gerondale, los Lightwood y los Carstairs es mucho más grande y terrible que una simple muerte. Pero tu plan para traer a James hacia la oscuridad parece haber fallado. Incluso después de que yo lo preparase para tú. Por un momento, la expresión de Belial perdió toda compostura, y en ese instante Tatiana pareció capaz de ver a través del abismo la visible oscuridad del infierno. ¿Qué lo preparaste? Exclamó Belial con desprecio. Cuando vino a mi reino no llevaba el brazalete en la muñeca. Estaba protegido. Tatiana se quedó pálida. Eso es imposible. Lo llevaba puesto en la reunión de hoy. Lo he visto. Belial dejó ver una sonrisita, que desapareció rápido. Eso no fue todo. ¿No me dijiste que la chica Carstairs tenía una de las espadas de Bailand el herrero? Se abrió la chaqueta. Tenía una herida en el pecho, una lágrima roja en el tejido de su camisa a través de la cual goteaba la sangre oscura. Una herida que parecía reciente y sin curar. A pesar de que Tatiana sabía que no estaba realmente allí en forma sólida, que no sangraba de verdad, la imagen seguía siendo inquietante. No debería ser posible herir a un príncipe del infierno. Dio un paso atrás. Yo no pensé que fuera importante. La joven no tiene aspecto de... Entonces es que no entiendes lo que es Cortana. Mientras ella tenga esa espada y proteja a James, no me será posible acercarme a él. Belial se cerró la chaqueta de golpe. Esos estúpidos creen que no seré capaz de regresar a su mundo durante un siglo entero porque me han herido con esa espada. No saben que tengo un anclaje aquí. Ni entienden el poder de mi ira. Mostró los dientes, y cada uno de ellos era un aguijón afilado. Sufrirán mi vuelta antes de lo que imaginan. Tatiana sabía que debía temer la ira de un príncipe del infierno, pero no hay nada que temer cuando se ha perdido todo lo que importa. Sonrió con una mueca. Supongo que tendrás que organizar ese regreso tú solo, ya que yo estaré encerrada en la ciudad de la Irredenta. Tocó el ataúd de Jesse y sintió un nudo en la garganta. Y mi hermoso niño languidecerá sin mí. Ay, Tatiana, mi cisne negro, murmuró Belial con una sonrisa. ¿No es que esta es la culminación de mi plan? Los Gerondale, los Lightwood, el enclave, todos ellos te han apartado de sus puestos de poder. Pero, ¿dónde está el corazón de los Nefilim? En el regalo del ángel, el Adamas. Las estelas que dibujan sus runas, los cuchillos serafín que los protegen. Tatiana alzó la vista hacia Belial mientras comprendía de repente todo su plan. ¿Quieres decir? Nadie puede colarse en la ciudadela irredenta, dijo él. Pero a ti te escoltarán hasta adentro, querida. Y entonces atacarás la clave desde su mismísimo núcleo. La atacaremos juntos. Con la mano apoyada sobre el ataúd de su hijo, Tatiana empezó a sonreír. Cuento de hadas en Londres. Una historia con Willy Tessa. Londres, 3 de marzo de 1880. Will Gerondale se hallaba sentado en la ventana de su nuevo dormitorio y miraba hacia un Londres congelado bajo un frío cielo de invierno. La nieve salpicaba los tejados de las casas en dirección hacia la pálida cinta que era el Támesis, lo que confería al panorama una sensación de cuento de hadas. Aunque, en ese momento, Will no estaba sintiendo una gran simpatía hacia los cuentos de hadas. Debería ser feliz, eso lo sabía, después de todo, era el día de su boda. Y se había sentido feliz desde el momento de despertarse, incluso con Henry,
Gabriel y Gideón entrando en tropel en su dormitorio y molestándolo con consejos y bromas mientras se vestía, y todo el rato hasta el final de la ceremonia. Entonces fue cuando sucedió. Por eso estaba sentado en un alféizar mirando a un Londres invernal en vez de estar abajo, junto al fuego, besando a su esposa. Su esposa desde ese mismo día. Tessa. Todo había comenzado a la perfección. No era estrictamente una boda de cazadores de sombras, porque Tessa no era realmente una cazadora de sombras. Pero Will había decidido llevar, a pesar de ello, el traje de boda de cazador de sombras, ya que iba a ser el director del Instituto de Londres, y sus hijos serían cazadores de sombras, y Tessa dirigiría el instituto junto a él y formaría parte de toda su vida de cazador de sombras y, en su opinión, debían comenzar como querían seguir. Henry, esgrimiendo una estela desde su silla de ruedas, ayudó a Will con las runas de amor y suerte, que le decoraron las manos y los brazos antes de que se pusiera la camisa y la chaqueta de boda. Gideon y Gabriel bromearon sobre el mal negocio que hacía Tessa casándose con Will, y sobre que no les importaría ocupar su puesto, aunque los hermanos Lightwood estaban ambos prometidos, y Henry estaba felizmente casado y con un hijo pequeño y gritón, Charles Buford, que en esos días estaba ocupando una gran parte de la atención y el tiempo de sus progenitores. Y Will sonrió y los acompañó en sus risas, y se miró en el espejo para asegurarse de que no estaba demasiado mal peinado, y pensó en Jem, y sintió dolor en el corazón. Entre los cazadores de sombras era tradición tener un subgenes, alguien que caminaba junto a ellos por el pasillo en la ceremonia del matrimonio. Normalmente era un hermano o hermana, o un amigo o amiga íntimos, y si se tenía un parabatay, la elección del subgenes ya estaba hecha. Pero el parabatay de Will había pasado a ser un hermano silencioso, y los hermanos silenciosos no podían ser subgenes. Así que el lugar junto a Will permanecería vacío mientras avanzaba por el suelo de la catedral. En el espejo, vio a Will Gerondale, de 19 años, en un traje de color azul oscuro, como guiño a la herencia bruja de Tessa, con un ribete dorado. La chaqueta estaba cortada como una levita, y los puños y el bajo estaban bordados con un diseño de runas de oro. Gemelos también de oro destellaban desde las muñecas. Su revuelto cabello negro había sido domado por un momento, se lo veía tranquilo y compuesto, aunque por dentro su alma respiraba dolor y amor. Hasta el año anterior, nunca había pensado que el corazón pudiera llenarse de tristeza y felicidad al mismo tiempo y, sin embargo, en ese momento, mientras lloraba por Jem y amaba a Tessa, sentía ambas en igual medida. Y sabía que ella se sentía igual, y era un alivio para ambos estar juntos y compartir lo que pocos habían sentido nunca, porque, aunque Will creía que el dolor profundo y la intensa alegría podían darse al mismo tiempo, como lo hacía el amor, no podía creer que eso fuese habitual. No te olvides del bastón, Will, dijo Henry, sacando a Will de su ensoñación, y le pasó el bastón con cabeza de dragón que había sido de Jem. Will se inclinó ante Henry, con el corazón pletórico, y luego se dirigió hacia abajo y hacia el centro de la iglesia. La nave había sido decorada con estandartes que mostraban runas doradas de amor, matrimonio y lealtad. El sol brillaba con fuerza en el exterior, e iluminaba el camino entre los bancos que llevaba al altar. Lo decoraban montones de flores blancas traídas de Idris. Inundaban el recinto de un aroma que le recordaba a la mansión Gerondale, que había heredado al cumplir los 18 años. El corazón se le aligeró con esa idea. Tessa y él habían visitado la mansión el verano del año anterior, cuando los árboles del bosque de Broselín se habían cubierto de verde y los campos estallaban de color. Le había recordado su hogar de la infancia en Gales. Esperaba que Tessa y él pudieran pasar en la mansión todos los veranos venideros. El corazón se le aligeró aún más cuando apoyó el bastón de Jem contra el altar y se volvió para quedar de cara hacia la nave. Había temido que el enclave de Londres, por sus prejuicios e intolerancia, no asistiera a la boda. Que Tessa fuera medio bruja provocaba entre ellos sentimientos que iban desde la indiferencia a la descarada frialdad.
Pero los bancos estaban llenos, y vio rostros sonrientes por todas partes. Henry, sentado junto a Charlotte, había dejado al bebé Charles al cuidado de Bridget, que lucía un tembloroso sombrero cargado de flores. Los recién casados Baybrook, los Townsend y los Briestock, George Penhallow, que en ese momento era el director interino del instituto, Cecily, la hermana de Will, sentada junto a la gran arpa dorada que había llevado allí desde la sala de música, Gideon y Gabriel Lightwood, juntos, incluso Tatiana Blackthorne, sujetando a su hijo, Jesse, envuelto en una manta, y vestida con un traje rosa curiosamente familiar. Una parte de Will deseó que sus padres pudieran haber estado allí. Los había ido a ver varias veces en secreto desde que Charlotte le dio permiso para usar el portal de la cripta para visitarlos. Pero ya se hallaban muy lejos del mundo de los cazadores de sombras y no tenían ningún deseo de regresar a él. Tessa y Will iban a ir a visitarlos unos días después de la boda, para recibir sus felicitaciones y bendiciones. Charlotte se puso en pie. Se había quitado el sombrero y lucía el atuendo completo de la consulquera, su túnica estampada con runas doradas y plateadas y el báculo de su cargo en la mano. Ella, al igual que Will, avanzó lentamente entre los bancos y subió los escalones hasta el altar, se colocó un paso tras él y le sonrió. Para él, Charlotte estaba igual que cuando la vio en el instituto por primera vez, cuando llegó aterrorizado y solo y ella lo acogió. Una única nota suave resonó en la estancia. Will recordó las lecciones de arpa que Cecilia había tomado en Gales, su madre también la tocaba. Will deseó. Y todos sus deseos quedaron olvidados cuando las puertas del fondo de la iglesia se abrieron y entró Tessa. Había elegido un vestido dorado, desafiando a los que pudieran decir que no era una auténtica cazadora de sombras y que no tenía derecho a usar ese color. El vestido era de seda, con un corpiño sin costura ceñido al cuerpo y una falda amplia cubierta por una capa de tul color marfil. Los guantes eran también de delicada seda, al igual que los zapatos con cuentas que asomaban por debajo del bajo de la falda. Se había adornado el pelo con pequeñas flores doradas hechas de seda retorcida. Will nunca había visto a nadie, ni nada, tan encantador. Tessa caminaba con la barbilla alta, orgullosa, con los ojos clavados en Will. Esos ojos grises. La primera vez que los había mirado le habían atravesado con la agudeza del metal del que parecían estar hechos. Tenía las mejillas sonrosadas y se agarraba con fuerza al brazo de Sophie mientras ésta caminaba reposadamente a su lado por el pasillo. Will no se había sorprendido mucho de que Tessa hubiera escogido a Sophie como sus subgenes. A él también le agradaba Sophie, pero en ese momento solo tenía ojos para Tessa. Se unió a él en el altar, y Sophie se quedó atrás. Will notaba el corazón latiéndole con fuerza dentro del pecho. Tessa tenía la mirada baja y solo podía verle la coronilla y las flores de seda dorada entrelazadas con el cabello. Nunca había creído que eso fuera a suceder. No en lo más profundo de su corazón, donde se ocultaban sus peores miedos. Durante mucho tiempo había aceptado que nunca dejaría de amar a Tessa, pero que ese amor jamás llegaría a nada. Permanecería oculto, quizá para arder siempre con la misma terrible agonía, quizá para vivir por siempre como una rama asfixiante que destruiría su capacidad de sentir alegría. Solo estaría con ella en sueños, el recuerdo de haberla besado los únicos besos que jamás tendría. Los Gerondale solo amaban una vez, y él había entregado su corazón a Tessa. Pero ella no había podido aceptarlo. Cuando todo cambió, fue un lento despertar de la felicidad. Una luz atravesando las nubes de pérdida que llevaban el nombre de su Parabatai. Se despertaba llamando a Jem a gritos, y algunas veces Tessa iba a su dormitorio y se sentaba con él, cogiéndolo de la mano hasta que volvía a dormirse. Y otras veces, ella era la que lloraba y él quien la consolaba. Y luego a Will le preocupó que el amor no pudiera florecer en un suelo tan amargo. Pero sí floreció, y más profundo e intenso que antes. Para cuando pidió a Tessa que se casara con él, ya sé. Había convertido en oro forjado en el fuego. Desde ese día, anticipando su boda,
Todo había sido un delirio de felicidad, un continuo de planes y risas. Pero, en este momento, Tessa no lo estaba mirando, y por un instante las viejas dudas lo asaltaron de nuevo. En una voz tan baja que dudó que Charlotte o Sofía pudieran oírlo, le dijo: «Tess, ¿Caria? Tess, cariño?» Y entonces ella lo miró. Y sonreía con ojos danzarines. Will se preguntó cómo pudo haber pensado alguna vez que su color era el del metal, eran como las nubes que se juntaban sobre cada iridis. Ella se cubrió la boca con la mano, como si estuviera tratando de contener una risa escandalosa. «Oh, Will», dijo. «Soy tan feliz». Él fue a cogerle las manos y Charlotte carraspeó. Tenía los ojos cargados de amor y cariño cuando los miró. «Comencemos», dijo. Se hizo el silencio en el instituto. Cecilia había dejado de tocar el arpa. Will se quedó mirando a Tessa como si la vida se abriera ante él. «Me hallo aquí en una posición doble», comenzó Charlotte. «Como cónsul, es mi deber unir a dos de los Nefilim». Lanzó una feroz mirada hacia los asistentes, retando a cualquiera que contradijera su proclamación de Tessa como cazadora de sombras. Como amiga de ambos, es un placer sellar su felicidad con la alianza del matrimonio. Por un momento, Will pensó haber oído reír a alguien, miró hacia las filas de bancos pero solo se encontró con la mirada de rostros amigos. Incluso el guiño que le hizo Gabriel Lightwood era más de ánimo que de hostilidad. «Therese Gray», continuó Charlotte. «¿Has hallado aquel, el único al que tu alma ama? Me alzaré ahora y andaré por la ciudad, por las calles y por las plazas buscaré al que ama mi alma». Lo busqué, mas no lo hallé. Will se sabía las palabras, todos los cazadores de sombras se las sabían. El rostro de Tessa pareció relucir. «Lo he hallado», contestó. «Y no lo dejaré marchar». William Owen Gerondale. Charlotte se volvió hacia Will. «¿Has estado entre los vigilantes y en las ciudades del mundo? ¿Has hallado a quien tu alma ama?» Will pensó en las muchas noches insomnes que había pasado recorriendo las calles de Londres, sin ninguna dirección en particular, en busca de ningún objetivo en concreto. Quizá todas esas noches, en realidad, había estado buscando a Tessa, sin saber siquiera que era ella lo que buscaba. «La he hallado», contestó Will. «Y nunca la dejaré marchar». Charlotte sonrió. «Es el momento de intercambiar los anillos». Hubo unos cuantos murmullos de interés entre los reunidos en la iglesia. Tessa, aunque su madre había sido cazadora de sombras, no podía portar las runas del ángel. Sin duda, los asistentes se habían preguntado cómo elegirían hacer el intercambio de runas que tradicionalmente se hacían el novio y la novia durante la boda, una sobre el brazo, y la otra sobre el pecho, dibujadas el uno al otro con sus propias estelas. Iban a llevarse una decepción, pensó Will. Tessa y él habían decidido que se ocuparían de colocar las runas. Después de la ceremonia, la runa del corazón ya se había dibujado muchas veces en privado. Sofía avanzó sujetando una caja delgada forrada de terciopelo en la que se hallaban colocados dos anillos, ambos con el sello Gerondale. En el interior de cada uno de los anillos se había grabado un simple rayo, una deferencia a la herencia Starkweather de Tessa, y 6 palabras: «El último sueño de mi alma». A Will no le importaba si la cita no significaba nada para los demás. Para Tessa y él lo significaba todo. Ella cogió el anillo más grande y se lo puso a Will en el dedo. Él siempre había llevado el anillo de su familia, pero en ese momento lo notó diferente, cargado de una nueva importancia. Tessa se sacó el guante con cierta dificultad, y para cuando le pudo coger la mano desnuda en la suya y deslizarle el anillo en el dedo, Tessa estaba botando de puntillas por la impaciencia. El anillo llegó a su lugar. Tessa se miró la mano y luego a Will, con un rostro solemne de alegría. «Therese Gray Gerondale y William Owen Gerondale», declaró Charlotte. «Ahora estáis casados. Alegrémonos».
Víctor se alzó de los bancos y Cecily comenzó a tocar una estridente y probablemente inadecuada marcha en el arpa. Will cogió a Tessa en brazos. Esta era un alegre envoltorio de suave seda, tul resbaladizo y labios cálidos vueltos hacia él para un rápido beso. Will aspiró su aroma de lavanda y deseó que ambos pudieran estar lejos de todo eso, solos en el dormitorio que se había amueblado y arreglado para su uso privado. La habitación que ocuparían como matrimonio durante el resto de su vida. Pero aún quedaba por superar el espléndido banquete. Will cogió del brazo a Tessa y comenzaron a bajar los escalones del altar. Charlotte se había superado a sí misma decorando el salón de baile. Estandartes de seda dorada colgaban sobre las ventanas, puertas y chimeneas. Una mesa enorme se había colocado en el centro de la sala. Estaba cubierta de tela damascada, y la vajilla, la cubertería y los candelabros eran de oro. Tessa abría mucho los ojos. Charlotte no debería haber gastado tanto dinero, susurró mientras Will y ella contemplaban los arreglos florales, montones de rosas de invernadero colgando de cualquier superficie posible en tonos dorados, crema y rosa. Espero que haya saqueado la tesorería de la clave, repuso Will ecuánime, mientras se servía un pastelillo. Tessa rió y señaló dos sillas gemelas, unos objetos enormes de madera con pita de respaldo acabado en punta e incrustaciones doradas. Después de una conversación en voz baja, Will y Tessa se sentaron en ellos con toda la pompa justo cuando las puertas del salón de baile se abrían para los invitados. Se oyeron ohs y as mientras iban entrando todos, vestidos con gran elegancia. Cecily, en un vestido azul que hacía juego con sus ojos, fue danzando a abrazarlos, besarlos y felicitarlos. Gabriel fue tras ella, mirándola como un ciervo enamorado. Gideon y Sophie, felizmente prometidos, estaba riendo en un rincón, y Charlotte y Henry estaban ocupados con su bebé, Charles, que tenía un cólico y quería hacérselo saber a todo el mundo. Cecilia aplaudió cuando dos de los criados que Charlotte había contratado especialmente para la boda se acercaron a la mesa portando dos pasteles de varios pisos. ¿Por qué dos?, le susurró Tessa a Will al oído. Uno para los invitados y otro para la novia, le explicó él. El de los invitados lo cortarán, y todos se irán a casa con un trozo para que les traiga suerte. El tuyo se debe comer, excepto por un trozo, que guardaremos para nuestras bodas de plata. Me estás tomando el pelo, Will Gerondel, replicó Tessa. Nadie quiere comerse un trozo de pastel de hace 25 años. Confío en que pienses diferente cuando ambos seamos viejos y horrorosos, repuso Will. Y entonces recordó, solo un momento, que Tessa nunca sería vieja y horrorosa. ¿Solo le envejecería y moriría? Era una idea rara y molesta. Apartó la vista rápidamente y pilló a Tatiana Blackton, que estaba sentada al fondo de la mesa, mirándolo. Aferraba a Jessie contra sí y recorría la sala con sus verdes ojos cargados de suspicacia. Sabía que solo tenía unos 19 años, pero parecía muchos años mayor. Tatiana lanzó a Will una mirada indescifrable y apartó los ojos. Este se estremeció y puso la mano sobre la de Tessa justo cuando Henry comenzaba un bien intencionado repique en su copa con algo que se parecía mucho a un tubo de ensayo. Y seguramente era un tubo de ensayo. Henry ya se había montado un laboratorio en el sótano de la casa de la cónsul, en Grosvenor Square. Un brindis, comenzó. Por la feliz pareja. Tessa había entrelazado los dedos con los de Will, pero este seguía sintiendo frío, como si la mirada de Tatiana le hubiera derramado agua helada en las venas. Cecilia había vuelto con Gabriel, y en el brillo de sus ojos vio que estaba planeando algo. De hecho, todos sus amigos lo estaban. Después del brindis de Henry, llegó el de Charlotte, seguido del de Gideon, Sophie, Cecilia y Gabriel. Elogiaron a Tessa y se burlaron cariñosamente de Will, y este se rió tanto como cualquiera, bueno, excepto como Jessamine, que estaba presente en forma de fantasma, y Will la podía ver balanceándose de un lado al otro de risa,
mientras su dorada melena se movía bajo una brisa invisible. Mientras iba acabando el banquete, los silencios entre Will y Tessa se fueron haciendo más numerosos. No eran silencios incómodos, sino todo lo contrario. Eran otra cosa. Cada vez que Tessa miraba a Will, se le sonrojaban las mejillas y se mordisqueaba el labio. Él se preguntó si parecería grosero si saltaba sobre la mesa y ordenaba a todos que se largaran del instituto, porque necesitaba mantener una conversación urgente con su esposa. Decidió que sí lo parecería. Sin embargo, ya repicaba impaciente con su pulido zapato sobre el suelo cuando los invitados comenzaron a acercarse a ellos para despedirse. Es absolutamente maravilloso, le dijo Will a Lillian Smith. Ver que te vas, añadió para sí. Oh, sí, muy prudente salir antes de que las carreteras se hielen demasiado, le decía Tessa a Martin Wentour. Lo entendemos perfectamente. Por supuesto, recalcó Will volviéndose hacia ellos, y muchas gracias por venir. Se cayó de golpe. Tatiana Blackthorne se hallaba frente a él. Su rostro estaba vacío de cualquier expresión, como una sartén demasiado limpia. No paraba de entrelazar y mover las finas manos. Tengo que decirte algo, le anunció. Will vio a Cecily mirándolo, un poco inquieta. Tenía al bebé Jessie en brazos. Tatiana debía de haber aprovechado una momentánea oportunidad para dejarle el niño a Cecily mientras iba a hablar con Will. Su inquietud aumentó. Sí, dijo. Ella se le acercó más. Alrededor del cuello le colgaba un camafeo de oro grabado con el dibujo de espinos de la familia Blackthorne. Con un repentino mareo, Will se dio cuenta de que llevaba el mismo vestido que había lucido él. Día que su padre y su marido murieron. Las manchas eran, sin duda, de sangre. Hoy, Will Gerondale, comenzó ella, hablando en voz muy baja y muy clara, casi directamente en su oído, será el día más feliz de tu vida. Will no hubiera sido capaz de explicar el porqué, pero un estremecimiento le recorrió todo el cuerpo. No le respondió, y ella no pareció querer respuesta, solo se alejó y fue hasta Cecily, a la que le cogió el bebé con una mirada de satisfacción. En cuanto Tatiana dejó el salón de baile, Cecily corrió hacia él. Tessa, al lado de Will, estaba conversando con Charlotte, y Will pensó que no se había enterado de nada, gracias al ángel. ¿Qué te estaba diciendo esa horrible Tatiana? Le preguntó Cecily. Me pone los pelos de punta, Will, de verdad. Y piensa que, cuando me case con Gabriel, seremos parientes. Ha dicho que hoy sería el día más feliz de mi vida, le contó él. Se sentía como si tuviera una piedra helada en el estómago. Oh. Cecily frunció el ceño. Bueno, eso no es malo, ¿no? Es la clase de cosas que la gente dice en las bodas. Ceci. Gabriel había aparecido al lado de la hermana de Will. Está empezando a nevar. Mira. Todos miraron hacia el exterior. La nieve en marzo no era tan rara, y cuando caía, normalmente era en forma de una llovizna de granizo helado. No los gruesos copos blancos que estaban cayendo en ese momento al otro lado de la ventana, dispuestos a cubrir la sucia ciudad con una capa de plata pura. Los invitados se apresuraban a partir antes de que los caminos resultaran intransitables. Cecily fue a abrazar a Tessa y expresarle sus mejores deseos. Will se puso en pie cuando Charlotte se le acercó sonriente. Dile a Tessa que he ido a asegurarme de que la chimenea esté encendida en nuestra habitación, dijo Will mecánicamente. Se sentía como si estuviera a gran distancia de su cuerpo. ¿No puede pasar frío en su noche de bodas? Charlotte lo miró sorprendida, pero no intentó detenerlo mientras Will salía corriendo del salón. Hoy será el día más feliz de tu vida. Si Tatiana no le hubiera dicho eso, pensó Will, ¿seguiría sentado en la ventana, mirando hacia la nieve y el frío? La ciudad se estaba volviendo blanca ante sus ojos. St. Paul,
un fantasma recortado en el cielo dicromático. Como si las palabras de Tatiana hubieran sido la llave que abría algo en su interior y todos sus miedos hubiesen salido corriendo. A la boda no había acudido ningún familiar de Tessa, y a Will aún le preocupaba que la clave nunca llegara a aceptarla plenamente, que su parte de bruja siempre les impidiera verla como una auténtica cazadora de sombras. ¿Y si le hablaban con crueldad y él no era capaz de impedirlo? ¿Y si le fastidiaban la vida y ella llegaba a sentir rencor hacia él por haberla atrapado en el enclave de Londres? ¿Y si ambos echaban tanto de menos a Jem que no podían olvidar ese dolor y seguir viviendo? ¿Y si no era capaz de hacer feliz a Tessa? Los pensamientos se le arremolinaban en la cabeza como la nieve. Había encendido el fuego y la habitación estaba templada, una gran cama con dosel se alzaba en el centro, y alguien, seguramente Charlotte, había puesto jarrones de marfil con flores en ambas mesillas de noche. El ambiente estaba cargado de su perfume. La nieve rozaba suavemente los vidrios cuando la puerta se abrió y Tessa metió la cabeza en la habitación. Era todo sonrisas, reluciendo como una vela. ¿Y si hoy es el día más feliz de su vida? ¿Y si de hoy en adelante cada día es más triste y vacío? Will respiró hondo estremeciéndose y trató de sonreír. Tess. Oh, bien, estás decente, dijo ella. Me preocupaba un poco que te hubieras vestido como Sidney Carton solo para sorprenderme. ¿Puede entrar Sophie? Tiene que ayudarme con el vestido. Will solo asintió con la cabeza. Tessa entrecerró los ojos. Lo conocía mejor que casi nadie en el mundo, pensó Will. Iba a ver sus miedos y sus dudas. ¿Y si pensaba que eran por ella? Tessa hizo un gesto y pasó con Sophie por el dormitorio para entrar en el vestidor, mientras Will se miraba las manos como ausente. Maldita fuera Tatiana, no había tenido ni el más mínimo miedo ni la más pequeña duda hasta llegar a la boda. Se había despertado todas las mañanas pensando si era posible ser tan feliz, tan lleno de ilusión. Y quería contárselo a Jem, y Jem no estaba allí. Dolor y amor, entrelazados en su alma como la luz y la oscuridad. Pero nunca había dudado de su amor por Tessa. Pudo oír movimiento y risas suaves en el vestidor, y luego Sophie salió de él, le guiñó un ojo a Will y se marchó, cerrando la puerta a su espalda. Un momento después, Tessa salió del vestidor. Llevaba una bata de terciopelo azul que le llegaba del cuello a los tobillos. El pelo suelto le caía sobre los hombros como una cascada de suaves ondas de color castaño. Cruzó el dormitorio con los pies desnudos y se sentó con Will junto a la ventana. Bien, Will, dijo con cariño, explícame qué te preocupa, porque sé que algo te pasa. Will deseó fervientemente cogerla entre sus brazos. Si la besaba, sabía que olvidaría las palabras de Tatiana, los vacíos en su propia alma, cada uno de los miedos que albergaba. Nunca se había dejado llevar de un modo tan profundo como cuando estaba entre los brazos de Tessa. Recordaba la noche que habían pasado juntos en Caer Idris, la sensación de tenerla junto a su cuerpo, la increíble suavidad de su piel. Recordaba cómo el miedo y los remordimientos se habían desvanecido en ese momento, y solo había quedado una felicidad como nunca había creído que le fuera posible experimentar. Pero había recuperado la memoria con la mañana, y se temía que también la recuperaría en ese momento. Le debía a Tessa mucho más que eso, más que intentar encontrar el olvido entre sus besos. Es una tontería, comenzó a explicarle. Y, sin embargo, se me ha metido en la cabeza. Antes de irse, Tatiana me ha dicho, hoy será el día más feliz de tu vida. Tessa alzó una ceja. ¿Y tú crees que lo que quiere decir es que los días que vendrán después de este serán infelices? Estoy segura de que eso es lo que quiere decir. Te odia, Will. Y me odia a mí también. Si pudiera fastidiarnos este día, ¿se alegraría? Pero eso no significa que tenga el poder de la bruja malvada en el bautizo de la Bella Durmiente. Eso ya lo sé, replicó él.
Pero me ha estado preocupando todo este rato que quizá no sea capaz de hacerte feliz, Tessa. No como te hubiera hecho feliz Jem. Tessa se quedó parada al oírlo. Will. Nunca te he culpado porque lo amaras, continuó Will, mirándola fijamente. En su vida, todo lo ha hecho con honor, pureza y fuerza, y... ¿quién no querría ser amado así? Mientras que cuando yo te amo, lo sé, es con desesperación. Casi hizo un gesto de dolor ante esa palabra. Creo que no. ¿Puedes entender cómo te amo? Quizá lo haya ocultado mejor de lo que creía. ¿Es algo devastador? Amenaza con hacerme pedazos y estoy aterrorizado de estar tan cambiado. Apartó la mirada de ella. Vio su propio reflejo en la oscuridad de la ventana, el rostro pálido bajo el negro cabello. Se preguntó si acabaría por asustarla hasta hacerla marchar. Will, dijo ella en voz baja. Will, mírame. Él la miró, incluso envuelta en su gruesa bata era lo suficientemente adorable y deseable como para que la cabeza le diera vueltas. No habían hecho nada excepto besarse, y pocas veces, desde aquella noche en Caer Idris. Se habían contenido, esperando esta noche. Tessa le puso un papel en la mano a Will. Gemma ha estado aquí esta noche, le explicó. Yo tampoco lo he visto, lo mismo que tú. Pero le ha dado una carta a Sophie, y ella me la ha pasado. Creo que deberías leerla. Will desplegó la carta lentamente. ¿Cuánto tiempo había pasado ya desde la última vez que vio la escritura de su Parabatai? Will. Sé que hoy debes de ser muy feliz, porque, ¿cómo podrías evitar ser feliz? Sin embargo, el miedo de que no aceptes tu felicidad me ha hecho estar yendo de arriba abajo por los pasillos de la ciudad silenciosa. Nunca has creído que te merecieras el amor, Will, tú, que amas con toda el alma. Y el corazón. Y temo el resultado de esas dudas, porque Tessa te ama, y debéis tener fe el uno en el otro, como yo tengo fe en vosotros. Me he detenido ante el instituto hoy para saludar. He mirado por la ventana y os he visto sentados juntos. Nunca os había visto tan felices. Y sé que sin duda seréis cada día más felices mientras estéis juntos. Women si sensi hijiao. YM. Willy inspiró profundamente y le pasó la nota a Tessa. Era como si Jen lo hubiera cogido de la mano en medio de una noche oscura y helada. El lugar sobre su corazón donde se hallaba su runa de Parabatai pareció chispear y arder. De repente, recordó la última vez que Jem y él estuvieron juntos en el instituto, y Will le dijo que quizá Tessa no quisiera casarse con él. Jem sonrió y le respondió, bueno, esa parte es cosa tuya. Y seguía siendo cosa suya. Quería estar casado con Tessa más de lo que nunca había deseado nada, y no dejaría que sus propios miedos destruyeran eso. Tessa había dejado la nota a un lado y miraba a Will, con los ojos grises muy serios. Bueno, dijo. Así están las cosas. Entonces, ¿a quién vas a hacer caso, Will? ¿A Tatiana o a Jem? Él la miró a los ojos. Voy a escuchar mi propio corazón, contestó. Porque él me ha llevado hasta ti. Ella le mostró una reluciente sonrisa y luego contuvo una carcajada cuando Will la cogió y se la sentó sobre el regazo. Espera, dijo, mientras se ponía en pie, lo que a Will no le gustó nada. Se suponía que tenían que acercarse más, no alejarse. Tessa tiró de la cinta que cerraba la bata. Will se echó hacia atrás y notó el frío de la ventana. El terciopelo azul le fue cayendo por los hombros, dejando ver un salto de cama medio transparente de encaje blanco, sujeto por delante con una fila de lazos de satén azul. Tess, exclamó Will casi sin voz, y extendió los brazos. Ella volvió a su lado, riendo por lo bajo. ¿Te gusta? Le preguntó con la boca pegada a la oreja. Charlotte me llevó a un sitio de lo más escandaloso en Bond Street. Me encanta,
respondió él mientras le atrapaba la boca en un beso. Me encantas tú, aunque no quiero pensar en Charlotte en camisón. Dejó caer la cabeza hacia atrás contra el vidrio. Sácame la camisa, Tess. Ella se sonrojó y comenzó a desabrocharle los botones de nácar. En Caer Idris todo había sido apresurado, un torbellino de calor y rápidos roces. Esto era lento, con los dedos yendo despacio de un botón al siguiente, mientras le iba besando suavemente la piel que quedaba al descubierto. Para cuando la camisa llegó al suelo, Will solo deseaba cogerla y llevarla al lecho. Pero aún no estaban listos. Will sacó la estela del bolsillo y se la pasó a Tessa, que lo miró perpleja. Las últimas runas de matrimonio, dijo él. Quiero que tú me las pongas. Pero... Él colocó la mano sobre la suya y le hizo ponerle la estela sobre el brazo, donde fue trazando la primera runa de matrimonio. La estela chisporroteó sobre la piel, mezclando el placer con el dolor. Tessa tenía el rostro sonrojado. Mientras juntos llevaron la estela al punto sobre su corazón, junto a la leve cicatriz donde se había hallado antes su runa de Parabatai. Ponme como un sello sobre tu corazón, como un sello sobre tu brazo. Susurró mientras dibujaban la siguiente marca juntos, porque el amor es fuerte como la muerte, sus brasas, brasas de fuego, un fuego con intensas llamas. Tessa se echó hacia atrás. Se quedó mirando la runa, que resaltaba oscura y fuerte sobre la piel del pecho de Will. Puso la mano encima y él se preguntó si notaría el golpeteo de su corazón. Grandes aguas no podrán apagar el amor, ni las crecidas ahogarlo. Nunca dejaré de quererte, Will. La estela fue cayendo hasta el suelo. Tessa seguía sentada en el regazo de Will, la cogió por la cadera y se inclinó para besarla. En cuanto sus bocas se tocaron, Will estuvo totalmente perdido en Tessa, en la desesperada necesidad de besarla más, de estrecharla más, de tenerla más cerca. Deslizó las manos y las metió por debajo de la seda y el encaje del salto de cama. Mientras sus besos se hacían más intensos, Will se encontró deshaciendo los lacitos de seda del cuello. Ella lanzó un gritito ahogado cuando la tela se abrió, dejando al descubierto el inicio de sus senos. Su piel era suave y pálida como la leche. Will no pudo evitar besarle el cuello, las clavículas, trazar con los labios la suave curva de los hombros. Ella gimió suavemente y se removió en su regazo, con las manos apoyadas sobre sus hombros, clavándole ligeramente las uñas. Will se dio cuenta de que si no hacía algo rápidamente iba a desplomarse sobre la alfombra del suelo y no podría volver a levantarse. Con un gruñido, deslizó un brazo bajo las rodillas de Tessa y el otro alrededor de sus hombros. Ella rió, felizmente sorprendida, cuando la llevó a la cama. Cayeron sobre las suaves almohadas y la colcha, buscándose el uno al otro, para concluir, por fin, su larga espera de ese momento. Will se quitó los zapatos de una sacudida y se deshizo del resto de los lacitos azules mientras Tessa se tumbaba sobre él, con su larga cabellera formando una cortina que los cubría a los dos. En la cueva no había habido luz, en este momento, lo único que veía Will era Tessa, y era absolutamente exquisita. Ella le acarició el rostro con los dedos, y luego dejó que la mano fuera bajándole por el cuerpo, explorando la suavidad y la dureza del pecho, la nueva runa sobre el corazón. Mi hermoso Will, susurró con voz ronca, cargada de deseo. Will tiró de ella hacia sí y juntos rodaron sobre la cama, piel contra piel, se arrodilló y comenzó a besarle cada punto de su cuerpo. Como sabía que sucedería, Will olvidó todo lo demás mientras ella se arqueaba temblando bajo sus caricias. Solo existía este momento, solo esta noche, solo ellos dos, solo Will y Tessa Gerondale y el comienzo de una vida juntos. Muchas horas después, Will se despertó al notar que Tessa le tocaba suavemente el hombro. Había dormido rodeándola con el brazo, el cabello de Tessa extendido sobre su pecho. Miró a su esposa, ella le sonreía. ¿Qué pasa?
Le susurró, apartándole un mechón de pelo de los ojos. ¿Oyes las campanas? Preguntó Tessa. Will asintió. En la distancia, las campanas de St. Paul señalaban la 1 de la madrugada. Es el día después de nuestra boda, dijo Tessa. ¿No eres más feliz que ayer? Porque yo sí. Creo que seré más feliz cada día de nuestra vida. Will conocía la sonrisa irónica que Tessa estaba dibujando en su rostro. Eres una desvergonzada, esposa mía. ¿De verdad me has despertado en medio de la noche para aclarar esto? Tessa se acurrucó contra él bajo las mantas. Will notó su suave caricia en la piel. Quizá no solo para aclarar esto, amor mío. Él rió por lo bajo y se dejó llevar.